¿Sabías que el Partenón no solo fue un templo, sino que fue una auténtica declaración de identidad? Este monumento encarna el ideal clásico griego: equilibrio, proporción y armonía. Cada piedra del Partenón habla del genio humano que buscaba la perfección a través del arte y la razón. Construido en lo alto de la Acrópolis, el Partenón no es solo una obra maestra de la arquitectura, es también el símbolo de la Atenas democrática, de su poder espiritual y su poder político. En sus líneas puras y proporciones exactas se esconde la esencia del pensamiento griego, que la belleza nace del orden. Vamos a descubrir cómo nació este símbolo incomparable del mundo antiguo. Tras las guerras médicas, la Acrópolis de Atenas había quedado reducida a ruinas. Los persas habían arrasado templos y estatuas, y los ancianos juraron mantener ese paisaje desolado como un recuerdo del sufrimiento que habían padecido. Pero Atenas renació, y renació bajo el liderazgo de Pericles. La ciudad emprendió su reconstrucción con un propósito muy claro: mostrar al mundo su poder político y su grandeza espiritual. Los recursos provinieron de la Liga Délica, la alianza de polis griegas que habían financiado la defensa contra Persia. Con ellos, Pericles impulsó un programa arquitectónico sin precedentes, símbolo de una nueva era de esplendor y confianza. Y en el corazón de todo este renacer se alzaba un lugar sagrado: la Acrópolis. La Acrópolis es mucho más que una colina. Era el corazón espiritual de Atenas. En ella los ciudadanos rendían culto a su protectora, Atenea, que era la diosa de la sabiduría y la guerra justa. El acceso se realizaba por los propíleos, una entrada monumental con 5 puertas que marcaban el paso al mundo sagrado. Y desde allí se desplegaban un conjunto de templos y santuarios: el templo de Atenea Nike, que era símbolo de la victoria; el Erecteion con las célebres cariátides y, y dominándolo todo, el Partenón, el templo más majestuoso jamás construido. Pero para entender su valor simbólico es necesario conocer cómo y por qué se construyó. En el año 447 a.C., Pericles le encargó la construcción del Partenón a Ectinos y Calícrates, que estaban bajo la dirección artística de Fidias. Durante 15 años, Atenas volcó todos sus recursos y su talento para levantar esta joya en mármol pentélico. Cada bloque fue tallado, pulido y ajustado con una precisión milimétrica. Y finalmente, en el 432 a.C., el templo fue consagrado a Atenea Partenos, Atenea la Virgen. El Partenón fue más que una obra arquitectónica, era una proclamación política en toda regla. Representaba la fe de los dioses, pero también la confianza de Atenas en sí misma como un modelo de equilibrio, razón y belleza. Ahora bien, ¿qué significaba exactamente esa ciudad alta donde se levantaba? La palabra Acrópolis procede del griego Acrópolis, que significa literalmente ciudad alta. En las polis griegas era la parte más elevada y fortificada, el lugar donde se concentraban los templos y los edificios sagrados. En Atenas esa elevación rocosa no solo ofrecía defensa, sino que era un espacio consagrado a los dioses, especialmente Atenea, que era la protectora de la ciudad. Desde allí, la diosa observaba y guiaba el destino del pueblo ateniense. Veamos ahora cómo se organizaba este conjunto monumental único. Imagina subir lentamente por los propíleos y encontrarte de frente con una estatua gigantesca. Esta es Atenea Promachos, una obra en bronce de Fidias. Su nombre significa la que combate en primera línea y representa precisamente ese carácter protector y militar de la diosa. Su lanza y su casco, reluciente, se podían ver incluso desde el mar, de modo que los marineros, al acercarse a Atenas, podían verla brillar sobre la Acrópolis. Esta escultura no era un símbolo religioso simplemente, sino también era un símbolo político, porque recordaba el poder de Atenas como ciudad-estado y la defensa de su libertad frente a los persas. Tras ella avanzamos hacia una de las obras más singulares de todo el conjunto. El Erecteion rompe con la simetría del Partenón. Es un lugar irregular y asimétrico porque se adaptó al terreno y también a los distintos cultos que albergaba. Distinguimos el Erecteion oriental y la parte también occidental.
En su parte oriental se rendía culto a Atenea Polias, es decir, la protectora de la ciudad, con un pórtico jónico de 6 columnas que podemos observar por aquí. Mientras que en la parte occidental se honraba a Poseidón Erecteo, donde según el mito el dios golpeó la roca con su tridente durante su disputa con Atenea por la posesión de Atenas. Al sur se alza la célebre Tribuna de las Cariátides, donde 6 figuras femeninas sustituyen a las columnas. De esta forma combinan gracia, equilibrio y una fuerza estructural sorprendente. De hecho, si nos fijamos en cada una de ellas, parecen moverse con un aire de serenidad, como si el mármol realmente respirara. Y justo al sur de este templo encontramos otro espacio sagrado, menos monumental, pero igualmente importante. Este pequeño santuario estaba dedicado a Artemisa, diosa de la caza y de la naturaleza. Era un lugar donde las jóvenes atenienses ofrecían ofrendas antes del matrimonio. Es un rito de paso hacia la vida adulta, podríamos decir. Aunque hoy solo quedan restos, formaba parte esencial del recorrido ritual por la Acrópolis, conectando los grandes templos con los cultos más personales y también cultos cotidianos. Todo este recorrido nos revela algo fundamental: el Partenón no estaba solo, sino que formaba parte de un conjunto pensado para ser contemplado. El Partenón no es un edificio aislado, es el eje visual, espiritual y simbólico del conjunto sagrado. Todo el recinto de la Acrópolis fue diseñado para ser recorrido y admirado, para que esa experiencia arquitectónica se viviera pero como un acto religioso. Desde cada ángulo, la luz, las proporciones y el mármol dialogan entre sí, creando de esa manera una sensación de armonía que consigue envolver al espectador. Y para comprender su belleza, tenemos que conocer cómo se desarrolló su programa artístico. La construcción del Partenón se desarrolló entre el 447 y el 432 a.C., en 3 fases fundamentales. La primera de ellas, del 447 al 442 a.C., en ella se compuso la estructura arquitectónica y se tallaron las metopas. Del 442 al 438 a.C. se trabajó el friso jónico del interior y se consagró la Atenea Criselefantina, esa gran escultura de oro y de marfil. Finalmente, entre el 438 y el 432 a.C., el taller de Fidias concluyó la iconografía de los frontones tras su exilio en Olimpia. Veamos ahora qué hace del Partenón una obra maestra de la arquitectura clásica. El Partenón es un templo períptero y octásilo. Esto quiere decir que tiene 8 columnas en las fachadas principales y 17 en los lados. Está construido en mármol pentélico, cuidadosamente cincelado y pulido para lograr una superficie muy luminosa. Su estructura sigue el orden dórico, aunque incorpora ciertos elementos jónicos en el friso interior de la cela y en la sala de las vírgenes. El resultado de todo esto es una síntesis perfecta entre la sobriedad y el refinamiento, un equilibrio entre fuerza y elegancia, y esto, sin ninguna duda, lo que simboliza es el espíritu ateniense. Este equilibrio se refleja también en sus proporciones exactas y en sus sorprendentes correcciones visuales. Pero todo este equilibrio se refleja también en sus proporciones exactas. El Partenón mide 69,5 metros de largo, 30,9 de ancho y 10,4 de alto. Pero lo curioso de todo esto es que, aunque parece un templo enorme, su escala estaba pensada para el ser humano. Entonces todo estaba calculado para que si alguien subía a la Acrópolis lo percibiera como algo perfecto a simple vista, no como un elemento abrumador. Y esta precisión también la podemos observar en la disposición de los espacios interiores. La planta del Partenón sigue el esquema clásico del templo griego, entonces está dividido en 3 zonas principales. Por una parte tenemos el pronaos, que es ese pórtico de entrada y tiene columnas in antis. A continuación la naos, que es la sala central. Aquí era donde se encontraba la estatua de Atenea y además la naos la tenemos dividida en 3 zonas, en 3 naves. Y va a estar dividida por filas de columnas. Y por último el opisdomo, que es la cámara posterior que estaba destinada a guardar esos tesoros u ofrendas. Y ojo a esto, porque la cela no tenía ventanas,
sino que solo tenía esa gran puerta de acceso y era el único punto por el que entraba la luz. Esto generaba un ambiente muy solemne y místico. En la imagen de la izquierda puedes observar esta disposición de la que estamos hablando. En el lado occidental vamos a encontrar una sala muy especial, que se conoce como la Sala de las Vírgenes. En uno de los extremos del edificio, concretamente el occidental, se encontraba el Parthenon, que estás viendo cómo se escribe en el título con H intercalada. Esto también significa Sala de las Vírgenes y es precisamente el que le da nombre a todo el templo. Allí se alzaban 4 columnas jónicas de gran altura que sostenían el techo. ¿Para qué servía este espacio? Bueno, pues en él se guardaba el tesoro sagrado y también las ofrendas a la diosa. Y estaba custodiado por jóvenes atenienses que eran las encargadas del servicio cultural. Era un lugar de pureza, silencio y también de devoción, donde la ciudadanía rendía homenaje a su protectora. Lo podéis ver marcado en rojo en la imagen de la derecha. Pero vamos un paso más allá, porque para comprender hasta el punto al que se buscaba la perfección, tenemos que atender a sus medidas exactas y proporciones. El estilóbato medía 69,51 por 30,86 metros. Las columnas alcanzaban los 10,43 metros de altura y tenían un diámetro de 1,90 metros en la base. O sea, estamos hablando de una medida tremenda. Las columnas alcanzaban 10,43 metros de altura y en la base tenía un diámetro de 1,9. En cuanto a la disposición, seguía un esquema de 8 por 17 columnas, contando las esquinas 2 veces, tenerlo eso en cuenta. Cada relación proporcional responde siempre a un cálculo geométrico, no es azar, y este cálculo se traduce en esta idea griega de que la belleza surge siempre de la medida justa. Pero ojo, porque la perfección del Partenón no solo se mide en números, sino que también se percibe gracias a sus correcciones visuales. A simple vista, el Partenón parece perfecto y sin embargo no hay nada completamente recto. Los arquitectos egipcios y Calícrates, bajo la dirección de Fidias, aplicaron una serie de refinamientos ópticos para conseguir los efectos de la visión humana sobre un edificio. Los arquitectos Ictino y Calícrates, bajo la dirección de Fidias, lo que hicieron fue aplicar una serie de refinamientos ópticos con el objetivo de corregir los efectos de la visión humana sobre un edificio de proporciones tan grandes. ¿Y cuáles fueron exactamente estos cambios? En primer lugar, nos encontramos con la curvatura del estilóbato y del entablamento. Ambos tenían una ligera elevación hacia el centro, solo eran unos centímetros, pero era lo justo para evitar esa falsa impresión de hundimiento que producía, claro, estas líneas tan rectas y sobre todo en estas dimensiones tan grandes. Seguimos con las columnas angulares reforzadas. Las de las esquinas son algo más gruesas y también van a estar más cerca entre sí, no van a respetar la misma distancia. De esa forma va a compensar la distorsión de la perspectiva, manteniendo esa sensación de estabilidad visual. Y por último, la inclinación y el énfasis de los fustes. Todas las columnas se inclinaban sutilmente hacia el interior y mostraban un abultamiento mínimo en su parte central. Y fíjate, porque es que este detalle era casi imperceptible, pero corregía esa sensación de estrechamiento y aportaba también una tensión viva al conjunto, como si el edificio cobrase vida realmente. En conjunto, estas correcciones ópticas consiguen una armonía visual perfecta. Entonces el templo consigue corregir nuestra percepción para que lo veamos exactamente como fue concebido, como algo sereno que estaba perfectamente equilibrado y también proporcionado. Por eso podemos decir que es la expresión máxima del ideal griego. Y una vez que hemos hecho estos ajustes de la mirada, vamos a descubrir cómo el color y los acabados realzaban todavía más toda esta perfección. Aunque hoy lo vemos blanco, el Partenón fue una explosión de color. Tras el montaje, los muros y las columnas fueron cinceladas con mucha precisión para conseguir eliminar cualquier imperfección y pulirlos también para alcanzar un brillo casi marmóreo. Las decoraciones se pintaron con tonos vivos, los fondos de frontones y metopas en negro, rojo y azul marino.
los tríglifos azules con estrías negras, los collarinos en rojo y las acróteras policromadas en los extremos del tejado. Esta policromía no era superficial, sino que potenciaba el contraste entre la piedra y la luz del ática, dando al templo una vitalidad que lo hacía parecer vivo realmente. Pero más allá de su aspecto, el Partenón también fue un lugar de una profunda devoción religiosa. Durante las grandes ceremonias, las puertas del Partenón permanecían abiertas y los fieles podían entrar individualmente para orar o también para depositar sus ofrendas, mientras el culto colectivo tenía lugar en el exterior, delante del altar. La Atenea criselefantina, resplandeciente de oro y marfil, dominaba todo el interior en un silencio reverente. Y este equilibrio entre lo público y lo íntimo reflejaba precisamente esa esencia del culto griego, la unión entre la comunidad cívica, pero también esa experiencia personal de lo divino. Y ese interior sagrado era tan impresionante como lo era el exterior del templo. El interior del Partenón estaba ricamente decorado con elementos policromados, relieves y también ornamentación muy minuciosa. Su estructura mantenía ese esquema dórico clásico, pero adaptado a una escala monumental. La cubierta de madera descansaba sobre un sistema de vigas, mientras los frontones policromados completaban toda esta armonía visual del conjunto. ¿Qué se consiguió con esto? Pues que todo transmitía una sensación de equilibrio entre la solidez y la ligereza, y también entre la razón arquitectónica y la sensación de belleza estética. Sin embargo, no podemos olvidar que el Partenón no solo fue un templo, sino que también fue una declaración política. El Partenón representaba mucho más que la fe en los dioses. Era un monumento a la gloria de Atenas y también a su victoria frente a los persas. Entonces esto simbolizaba el poder de una polis que se consideraba el modelo moral y cultural de Grecia. También este equilibrio entre religión, arte y poder político. Su grandeza va a expresar un mensaje clarísimo. Atenas no solo dominaba militarmente, sino que también lo hacía de forma espiritual. ¿Y cómo se iba a mandar este mensaje si no era en piedra? Pues para ello Fidias diseñó un programa escultórico cuidadosamente mirado al detalle. Fidias fue uno de los grandes escultores del siglo V a.C. y de hecho fue responsable del programa decorativo del Partenón, que fue un conjunto escultórico que unía arte, religión y civismo. Su finalidad principal era exaltar la figura de Atenea, pero también reflejar los valores de la ciudad, que eran la razón, la armonía y ese orgullo ateniense. La decoración se distribuye en tres grandes zonas. Por una parte tenemos los frontones, que representaban escenas mitológicas de gran dinamismo y estaban situados en los triángulos que coronaban el templo. Por otra parte tenemos las metopas, que eran 92 en total. En ellas se mostraban altos relieves con episodios de lucha y de heroísmo. Y llegamos al friso interior, con 159 metros de longitud, casi nada vaya. Y estos ofrecían una composición continua de figuras en movimiento, que era el símbolo del espíritu colectivo y ceremonial de Atenas. En conjunto, Fidias consiguió que cada parte del templo hablara del mismo lenguaje, de precisamente este equilibrio entre lo humano y lo divino que perseguía la Grecia clásica. Vamos a comenzar por los frontones, que era el punto más alto y simbólico del templo. En el frontón oriental, Fidias representó el nacimiento de Atenea. La diosa emerge armada de la cabeza de Zeus, mientras Nike la corona victoriosa. A su alrededor, dioses como Hermes, Hefesto, Dionisio o Demeter observan el prodigio con gran asombro. Claro, imaginaos, están observando esta escena que les parece increíble. Los cuerpos se disponen siguiendo la forma triangular del frontón en una composición llena de dinamismo y equilibrio. Y aunque las esculturas originales se perdieron, sabemos que esta escena irradiaba una gran fuerza, luz y vida, es decir, un verdadero espectáculo de movimiento, pero eso sí, en mármol. Vamos a ver una recreación de este frontón. En el frontón oriental, Fidias representó este mito, que fue de hecho uno de los más asombrosos del mundo antiguo, el nacimiento de Atenea. Según la leyenda, Zeus sufrió un terrible dolor de cabeza. Y de repente, Hefesto, el dios herrero, golpeó su cráneo con un martillo, y de su cabeza surgió Atenea,
que ya estaba completamente armada y lista para la batalla. En la composición la diosa emerge luminosa, mientras la victoria, Nike, la corona triunfante. A su alrededor se encuentran los dioses del Olimpo, Hermes, Dionisos, Deméter, Afrodita, que ellos lo que hacen es observar este prodigio con gran asombro, es decir, son testigos de un nacimiento divino que simboliza la sabiduría que nace de la mente. La escena se desarrolla al amanecer y esa elección no es casualidad. El sol de Helios aparece por un extremo del frontón, anunciando de esa forma el inicio del día, mientras que por el otro lado la luna Selene se retira. Y todo esto cobra un sentido simbólico. El nacimiento de Atenea coincide con el nacimiento de la luz. Entonces lo que tenemos es una metáfora del pensamiento, de la claridad y de la inteligencia humana. Aunque las esculturas originales, como hemos mencionado, se han perdido, los restos y las reconstrucciones nos permiten imaginar precisamente ese efecto, un estallido de vida y energía en mármol perfectamente equilibrado dentro del triángulo del frontón. Pero si el frontón oriental celebraba el nacimiento de la diosa, en el occidental nos mostraba su triunfo. Vamos a analizar con más profundidad la técnica de elaboración. Una de las técnicas más admiradas de Fidia fue la de los paños mojados, que fue un recurso escultórico que hacía que las telas parecían adherirse al cuerpo. Entonces de esta manera se conseguía ver la anatomía sin perder elegancia. Te dejo también el esquema de lo que hemos explicado en la diapositiva anterior para que tengas los diferentes personajes que aparecen en el frontón. En uno de los extremos recordemos que está Hebe, Deméter, Core y Dionisos contemplando el amanecer del carro del sol, y del otro Hestia, Dione y Afrodita observando cómo la luna se oculta en el océano. Pero si el frontón oriental celebraba el nacimiento de la diosa, en el occidental vemos su triunfo. El frontón occidental representa el enfrentamiento que hubo entre Atenea y Poseidón por el dominio del Ática. Poseidón golpeó la tierra con su tridente, haciendo brotar un manantial de agua salada. Atenea, en cambio, lo que hizo fue clavar su lanza y de ella nació el olivo sagrado, símbolo de paz y de prosperidad. El pueblo eligió finalmente a Atenea, consagrando de esta manera su patronazgo sobre la ciudad. Y esta escena simboliza la victoria de la sabiduría sobre la fuerza y del progreso civilizado sobre el impulso irracional. Veamos su reconstrucción. Ática es la tierra donde se alza la ciudad de Atenas, y en esta escena se representa la lucha o el enfrentamiento que hay entre Atenea y Poseidón para dominarla. Los dioses reunidos están observando de manera muy expectante y cada uno ofrecerá un don a los hombres, y aquel que resulte más útil decidirá quién será el protector de la ciudad. Hemos mencionado que Poseidón, el señor del mal, observamos a Poseidón con su tridente, que es el que usa para golpear la roca y hacer brotar una fuente de agua salada. Esto es símbolo de poder y de la fuerza de las olas. Entonces los atenienses deben elegir entre uno de los dos y eligen su regalo, y con él evidentemente también van a elegir el destino de la ciudad, que va a ser una ciudad dedicada al pensamiento, al equilibrio y a la inteligencia. Fidia supo reflejar ese instante decisivo con una composición llena de movimiento contenido. Las figuras se abren hacia el extremo del frontón si lo observas con detenimiento. Esto genera o da la sensación de que la tensión de los dioses hace incluso vibrar el mármol. Entonces no nos confundamos, porque no es simplemente la representación de una escena mitológica, sino que es toda una declaración de identidad. Atenas elige a Atenea, la diosa de la razón sobre la fuerza, y con ello define para siempre el espíritu de la Grecia clásica. El significado de este mito refuerza todavía más la conexión que hay entre la diosa y la polis. Este certamen entre Atenea y Poseidón expresa una idea muy profunda, y es la supremacía de la inteligencia, la justicia y la civilización sobre las fuerzas salvajes que hay en la naturaleza. El olivo victorioso se convirtió en el emblema de Atenas, que es fuente de alimento, riqueza y paz. De esta forma, la diosa y la ciudad quedaron unidas para siempre en una misma identidad simbólica.
Pero la historia no termina con los frontones, sino que va a continuar en las metopas que rodean todo el templo. El Partenón contaba con 92 metopas, que son paneles esculpidos en alto relieve, y cada uno tiene una escena heroica distinta. En el lado oriental, la gigantomaquia es la lucha entre los dioses y los gigantes. En el occidental nos encontramos la amazonomaquia, con los griegos enfrentados a las amazonas. En el septentrional lo que hay son episodios de la guerra de Troya. Y en el meridional, la célebre centauromaquia, que es el combate entre lapitas y centauros. Cada conjunto debes tener en cuenta que representa la victoria del orden, la razón y la civilización sobre el caos. Vamos a ver uno de estos relieves en detalle. Aquí lo vemos de cerca, esta es una de las metopas del Partenón. Fíjate en la energía de los cuerpos, en cómo las figuras se retuercen y se enfrentan con una fuerza casi viva. Ya no es que sea simplemente una escena de lucha, sino que podemos ver en todos los elementos una metáfora del alma griega. Es esa victoria de la inteligencia, la justicia y la medida sobre la brutalidad y sobre el descontrol. Recuérdalo siempre que en cada relieve el mármol busca esa sensación de movimiento, como si el combate siguiera desarrollándose, pero en esta ocasión delante de nuestros propios ojos. Y esta misma idea también la vamos a ver repetida con muchísima fuerza en el friso interior del templo. Todas las escenas míticas del Partenón simbolizan el mismo mensaje, todas. La superioridad del espíritu griego frente a las fuerzas bárbaras y descontroladas. Atenea aparece siempre del lado de la victoria, como el garante precisamente del orden y de la razón. De este modo, las esculturas del templo no solo narran mitos, sino que transmiten una visión del mundo en la que el equilibrio y la racionalidad humana triunfan sobre toda esa violencia. Y toda esta idea alcanza su expresión más cívica y humana en el friso de Panateneas. El friso interior del Partenón, que mide unos 159 metros de longitud, representa la procesión de las Panateneas, que era una gran fiesta religiosa en honor de Atenea. En él se combinan figuras humanas y divinas con una naturalidad muy serena. Caballos, jóvenes, sacerdotisas y dioses se ve que van avanzando juntos en la misma secuencia, reflejando así la unión entre lo divino y lo humano. Las anatomías son sólidas, los pliegues de los mantos caen con mucha naturalidad. Y el equilibrio entre movimiento y calma alcanza una perfección clásica. Veamos ahora los rasgos técnicos que hacen de este friso una obra maestra del relieve clásico. El friso de las Panateneas es un ejemplo perfecto de bajorrelieve clásico. Las figuras se modelan sobre un solo plano y sin una profundidad excesiva, lo que permite que la luz resbale suavemente sobre la superficie. La combinación entre los volúmenes redondeados y los pliegues naturales genera una sensación de mucho equilibrio visual. Este relieve no busca en ningún momento el dramatismo, sino que persigue la serenidad y la armonía que defendían ese ideal ateniense, la belleza como expresión del orden cívico y moral. Pero más allá de la técnica, este friso tiene un poder simbólico bastante importante. Cada año, el 28 de julio, los ciudadanos de Atenas ascendían solemnemente hacia la Acrópolis para participar en la hecatombe, que era una gran procesión religiosa. Durante la ceremonia se le ofrecía a Atenea el peplo sagrado, que era un manto tejido por las jóvenes atenienses. Este acto simbolizaba la unión entre los dioses y el pueblo, y también entre la religión y el Estado. El friso del Partenón inmortaliza este instante de comunión, representando a los atenienses ya no como súbditos, sino como protagonistas de este orden divino. Con el paso del tiempo, sin embargo, estas esculturas se fueron dispersando por el mundo. A lo largo del siglo XIX, gran parte del friso y también de otras esculturas del Partenón fueron trasladadas al Museo Británico en Londres. Otros fragmentos permanecen a día de hoy en el Museo de la Acrópolis de Atenas, que conservan los restos originales pero le han dado una muy cuidada iluminación natural. Y esto no está exento de polémica. Este reparto del patrimonio sigue siendo a día de hoy motivo de debate y de reivindicación, porque Atenas
reclama que se le devuelvan sus tesoros artísticos. Pese a todo, el significado histórico del Partenón permanece intacto. El Partenón es el símbolo máximo de la civilización clásica. Su pureza de líneas, sus proporciones matemáticas y su equilibrio lo convierten en el modelo arquitectónico de toda la cultura occidental. En él se sintetizan los ideales de la Grecia del siglo V a.C., que son la razón, la armonía y la medida, como principios universales de belleza y ética. Podríamos decir que cada reconstrucción, cada estudio, no es más que un homenaje a todo ese legado de perfección. Pero ojo, porque el templo también vivió transformaciones sorprendentes a lo largo de los siglos. El Partenón cambió de función varias veces a lo largo de su historia. En primer lugar fue templo griego, consagrado a Atenea. Luego, durante el Imperio Bizantino, se convirtió en una iglesia cristiana. Más tarde, y bajo el dominio otomano, fue mezquita. Y finalmente, durante el siglo XVII, se convirtió en arsenal militar, hasta que una explosión destruyó gran parte de su estructura. Lo que es indudable es que cada etapa dejó una huella, pero ninguna de ellas logró borrar su grandeza. Porque incluso en ruinas, fíjate lo importante de esto, el Partenón sigue hablándonos del alma del ser humano. Hoy día, el Partenón sigue siendo mucho más que un monumento. Es un testimonio eterno del genio artístico griego y del ideal de belleza que busca ese equilibrio, razón y medida. Sus ruinas siguen inspirando a artistas, a arquitectos y a pensadores de todo el mundo. Mirarlo es contemplar la aspiración más profunda del ser humano, alcanzar la perfección a través de la armonía. Y aquí acaba nuestro recorrido en busca de este equilibrio, razón y medida a través del estudio en profundidad del Partenón. En la próxima sesión descubriremos cómo los griegos llevaron su ideal de belleza al máximo con la escultura, que no deja de tener relación con cuestiones que hemos visto tanto en el templo como en el Partenón. Hablaremos de los grandes maestros Policleto, Fidias, Praxíteles, Escopas y Lisipo, los artistas que convirtieron el mármol en vida y el cuerpo humano en un símbolo de perfección.